Buenos días, profesor. El día de hoy le voy a explicar acerca del marco conceptual de la información financiera, el cual consta de 4 capítulos. El primer capítulo habla sobre los objetivos de la información financiera, el segundo capítulo sobre las características de la información financiera, el tercer capítulo sobre los estados financieros y el cuarto capítulo sobre los elementos de los estados financieros. El marco conceptual para la información financiera describe el objetivo y los conceptos que se utilizan de la información financiera con propósito general. El propósito del marco conceptual es, en primer lugar, ayuda al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a desarrollar normas NIF, basadas en conceptos congruentes. En segundo lugar, asistir a los preparadores para desarrollar políticas contables congruentes cuando no es aplicable ninguna otra manera o una transacción específica. En tercer lugar, ayuda a todas las partes a comprender e interpretar las normas contables o financieras. Adicionalmente, el marco conceptual proporciona el fundamento para las normas que contribuyen a la transparencia, mejorando la comparabilidad y calidad de la información. Refuerzan la rendición de cuentas, reduciendo el vacío de información entre los proveedores de capital y la gente a la que le han confiado su dinero. Contribuyen a la eficiencia económica, ayudando a los inversores a identificar oportunidades y riesgos, mejorando también la asignación del capital. Dentro del capítulo 1 del marco conceptual se habla del objetivo de la información financiera. Este objetivo es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores para la toma de decisiones relacionadas con el suministro de recursos a la entidad. Es importante aclarar que estos informes financieros con propósito general no están diseñados para mostrar el valor de la entidad que informa, pero sí proporcionan a inversores, prestamistas y otros acreedores información que permite estimar un valor de la entidad que informa. Permite dar un estimado, no dar un valor real, pero con esta información permite tomar ciertas decisiones de inversión, oportunidad o de riesgo. En el segundo capítulo encontramos las características de la información financiera útil. Estas características identifican tipos de información que probablemente serán más útiles para inversores, prestamistas y otros acreedores para la toma de decisiones sobre la entidad que informa. Esta toma de decisiones se hará a partir de la información que contenga el informe financiero al que se presente. En primer lugar, encontramos las características cualitativas fundamentales, las cuales son 2. La relevancia, que nos indica que la información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Esta información puede ser capaz de influir en una decisión, incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de esta información por otras fuentes. Esta información tiene un valor predictivo, siempre que se pueda utilizar como dato de entrada en los procesos empleados por los usuarios para definir desenlaces futuros. La información financiera no necesita ser una predicción o una previsión para tener un valor predictivo. Es empleada por usuarios para llevar a cabo sus propias predicciones. La información financiera tiene un valor confirmatorio si proporciona información sobre evaluaciones anteriores, es decir, si confirma o cambia información de informes anteriores. Como segunda característica fundamental tenemos la representación fiel, que nos indica que los informes financieros representan fenómenos económicos utilizando palabras y números. Para ser útil, la información financiera debe no solo representar fenómenos relevantes, sino que también debe representar de forma fiel la esencia de los fenómenos que pretende representar para poder hablar de qué es una representación fiel. Esta información debe cumplir con 3 características. Debe ser completa, es decir, si debe incluir toda la información
necesaria para que el usuario comprenda todo el fenómeno que se está representando. La información debe ser neutral y debe ser libre de error, es decir, que en la manera de lo posible se debe asegurar que la información sea exacta, que no hayan omisiones y que el proceso que se utilizó para esta información fue seleccionado y se aplicó sin ningún error. ¿Cómo aplicamos estas características dentro de la información financiera que presente una entidad? ¿Cómo aplicamos estas características dentro de la información financiera que presente una entidad? En primer lugar, se debe identificar un fenómeno económico y toda la información que pueda ser útil para los usuarios. En segundo lugar, se debe identificar el tipo de información sobre este fenómeno que será más relevante. En tercer lugar, se debe determinar si esta información está disponible y si puede proporcionar una representación fiel del fenómeno económico. Si es así, el proceso de satisfacer las necesidades cualitativas fundamentales termina en ese punto. Si no es así, se debe repetir el proceso con el siguiente tipo de información que sea más relevante y que cumpla con los 3 requisitos mencionados. Encontramos también otras características de la información financiera. Nos referimos a las características cualitativas de mejora. Tenemos la comparabilidad, que es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. A diferencia de otras características cualitativas, la comparabilidad no está relacionada con una única partida. Siempre deben de haber mínimo dos partidas para poder realizar una comparación. Aquí es importante hacer diferencia entre la congruencia y la comparabilidad, porque suelen presentarse errores. La congruencia se refiere al uso de los mismos métodos para las mismas partidas de un periodo o dentro de una entidad que informa, mientras que la comparabilidad es el objetivo. La congruencia es lo que nos ayuda a lograr la meta. Como segunda característica de mejora tenemos la verificabilidad, que nos ayuda a asegurar a los usuarios que la información que se presenta representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. El proceso de verificación puede ser directo o indirecto. Cuando hablamos de una verificación directa, significa que comprobamos el importe mediante información directa. Un ejemplo claro de esto es cuando contamos dinero en efectivo en una caja. Verificación indirecta significa comprobar los datos de entrada de un modelo, forma u otra técnica y recalcular el resultado utilizando la misma metodología. Un ejemplo más es cuando verificamos el importe de un inventario con todos los datos de entrada de las cantidades y costos que encontraron en el inventario y recalculamos el inventario utilizando la misma suposición del flujo de costo. Como tercera característica de mejora tenemos la oportunidad, que significa tener información disponible para los decisores a tiempo que sean capaces de influir en sus decisiones. Es decir, que la información debe estar disponible o oportuna para quienes toman la decisión. Para que ellos puedan tener esas decisiones, es importante destacar que cuando más antigua sea la información, menos útil va a ser para las personas que toman las decisiones. Y por último, tenemos las características de la comprensibilidad, que nos indica que la clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa la hace comprensible. Hay algunos fenómenos económicos dentro de una entidad que informa que son complejos y no son fáciles de comprender. La exclusión de información de esos fenómenos puede que llegue a facilitar la comprensión de la información contenida por esos informes que estarían incompletos, por ello serían engañosos. Es importante que el lenguaje que se utilice permita comprender, pero
pero que no omita ningún tipo de información, ningún tipo de dato que es relevante dentro del informe que se está presentando. Bien, pasamos al capítulo 3. Estados financieros y la entidad que informa. Los estados financieros tienen como objetivo proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos de la entidad que informa. Esta información es útil a los usuarios de los estados financieros para evaluar las perspectivas de entradas de efectivo futuras y la administración de la gestión de recursos económicos de la entidad, es decir, para evaluar oportunidades y riesgos. La información que se proporciona dentro de los estados financieros se proporciona mediante el estado de situación financiera, el estado del rendimiento financiero y otros estados y notas. El estado de situación financiera habla de activos, pasivos y patrimonio. El estado de rendimiento financiero habla de ingresos y gastos. Hablamos de otros estados y notas cuando se revela información de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos reconocidos y no reconocidos. Cuando hablamos de un estado de flujos de efectivos o cuando hablamos de aportaciones de los tenedores de derecho sobre el patrimonio y distribuciones a ellos. Los estados financieros se preparan para un periodo especificado de tiempo, proporcionando información sobre activos, pasivos y patrimonios que existan al final del periodo, sobre el que se informa. Es decir, al momento del cierre de ese periodo, vamos a hablar de los activos, pasivos y patrimonios dentro de ese estado financiero, y de los ingresos y gastos en los que se incurrieron a lo largo de ese periodo. Es decir, los ingresos que se recibieron y los gastos que hubieron a lo largo del periodo que se está informando. Se puede incluir transacciones futuras y otros posibles sucesos futuros siempre y cuando esta información esté relacionada con activos, pasivos o patrimonios de la entidad que existan durante el periodo que se está informando. La entidad que informa es una entidad a la que se requiere u opta por preparar estados financieros. Una entidad que informa puede ser una única entidad o puede comprender más de una entidad. Algunas veces una entidad controladora tiene el control sobre otra entidad subsidiaria. Si una entidad que informa comprende la controladora y sus subsidiarias, los estados financieros se denominan estados financieros consolidados. Si una entidad que informa es solo la controladora, los estados financieros no consolidados, estos últimos se diseñan para proporcionar información sobre activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos de la controladora, y no sobre sus subsidiarias. Esta información es útil para lo ideal, pero lo ideal es que se presenten los estados financieros consolidados, ya que la información de los estados consolidados generalmente no es suficiente, no satisface las necesidades que tienen los inversores, prestamistas y otros acreedores. Por último, en el capítulo 4 nos encontramos con los elementos de los estados financieros, que son como nosotros lo conocemos que son. Los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, y otros elementos que se vinculan con los recursos económicos, derechos y cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores. Los estados financieros se preparan para un periodo especificado de tiempo, proporcionando información sobre activos, pasivos y patrimonios que existan al final del periodo, sobre el que se informa. Es decir, al momento del cierre de ese periodo, vamos a hablar de los activos, pasivos y patrimonios dentro de ese estado financiero, y de los ingresos y gastos en los que se incurrieron a lo largo de ese periodo. Es decir, los ingresos que se recibieron y los gastos que hubieron a lo largo del periodo que se está informando. Se puede incluir transacciones futuras y otros posibles sucesos futuros siempre y cuando esta información esté relacionada con activos,
pasivos o patrimonios de la entidad que existan durante el periodo que se está informando. La entidad que informa es una entidad a la que se requiere u opta por preparar estados financieros. Una entidad que informa puede ser una única entidad o puede comprender más de una entidad. Algunas veces una entidad controladora tiene el control sobre otra entidad subsidiaria. Si una entidad que informa comprende la controladora y sus subsidiarias, los estados financieros se denominan estados financieros consolidados. Si una entidad que informa es solo la controladora, los estados financieros no consolidados, estos últimos se diseñan para proporcionar información sobre activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos de la controladora, y no sobre sus subsidiarias. Esta información es útil para lo ideal, pero lo ideal es que se presenten los estados financieros consolidados, ya que la información de los estados consolidados generalmente no es suficiente, no satisface las necesidades que tienen los inversores, prestamistas y otros acreedores. Por último, en el capítulo 4 nos encontramos con los elementos de los estados financieros, que son como nosotros lo conocemos que son: los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, y otros elementos que se vinculan con los recursos económicos, derechos y cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores. A continuación vamos a describir cada uno de los elementos financieros. Activo. Un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Un pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Debe cumplir 3 criterios. La entidad tiene una obligación. La obligación es transferir un recurso económico y la obligación es una obligación presente que existe como resultado de sucesos pasados. Unidad de cuenta, activos y pasivos. Es el grupo de derechos y obligaciones de los cuales se aplican los conceptos de reconocimiento y medición. En algunas ocasiones surgen de la misma fuente. Por ejemplo, algunos contratos pueden establecer tanto derechos como obligaciones para cada una de las partes. Si estos derechos y obligaciones son interdependientes y no pueden separarse, forman una unidad de cuenta individual. Patrimonio. Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad. Una vez deducidos todos sus pasivos, son derechos frente a la entidad que no cumplen la definición de pasivo. Pueden establecer mediante contrato, legislación o instrumentos similares como acciones. También tenemos los ingresos. Los ingresos es un incremento en los activos o disminuciones en los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos a los relacionados con aportaciones de los tenedores de los derechos sobre el patrimonio. Gastos. Gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan lugar a disminuciones en el patrimonio, distintos a los relacionados con distribuciones a los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Conclusiones. Entender los estados financieros te ayudará a tener un mejor conocimiento de las finanzas de tu negocio, además de darte herramientas para que puedas tomar mejores decisiones que te permitan generar más ganancias, ahorros y detectar cuáles son los movimientos que generan pérdidas.